Bueno, vamos a continuar con el punto que nos faltaba del inciso K, donde nos pedía que calcule el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Entonces lo primero que hacemos para poder resolver un límite es reemplazar el valor al cual se está haciendo tender x, en este caso a infinito. Entonces me queda 1 más 1 sobre infinito a la infinito. Bueno, un número dividido infinito es 0, entonces 1 más 0 a la infinito. 1 más 0 es 1, a la infinito me queda 1 elevado a la infinito, que es una indeterminación. De ahí, la teoría nos decía que teníamos que convertir esta indeterminación 1 a la infinito en otro tipo, que ya conocíamos, en este caso que pasemos al tipo de indeterminación infinito por 0. Entonces, lo que hacíamos era aplicar propiedades del logaritmo. A esta expresión entera nosotros le aplicábamos logaritmo natural. Por eso escribimos logaritmo natural de el límite. El logaritmo natural del límite por propiedad es lo mismo que el límite del logaritmo natural. Y la expresión me queda de esta forma. O sea que si acá, cuando obtenemos un resultado, esto va a ser el resultado del límite del logaritmo natural. Por lo cual al final vamos a tener que resolver una ecuación. Porque el resultado que nos va a dar acá no es el límite de nuestro ejercicio original, sino que es el límite del logaritmo natural. Ven que esta expresión es distinta a esta. Acá dice el límite del logaritmo, mientras acá es el límite de esta expresión. Pero una vez que tenemos eso, ya podemos hacer la resolución de ecuaciones y sacamos cuánto vale ese límite. Bueno, entonces el límite el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Y si recordamos un poco, podemos escribir esto, límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de esta expresión de esta forma. Recordando que el logaritmo natural de algo elevado a la n es bajar el exponente n y multiplicar por el logaritmo de el algo, o sea, de la base. Bueno, acá tengo yo el logaritmo de 1 más 1 sobre x elevado a la x. X es el exponente y esta es la base. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de la base por del exponente por el logaritmo de la base. Bueno, si reemplazo ahí, cuando x tiende a infinito me va a quedar infinito, infinito, por logaritmo natural de 1 más 1 sobre infinito. Y me queda infinito por logaritmo natural de, esto es 0, 1 más 0 es 1, me queda infinito por logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0, me queda infinito por 0. Este es otro tipo de indeterminación, pero un tipo de indeterminación que ya conozco cómo se resuelve aplicando la fórmula que está acá, la fórmula que está aquí. Pues bien, hasta acá no tenemos necesidad de calcular todavía ninguna derivada ni aplicar regla de L'Hopital, porque regla de L'Hopital solo se aplica para el caso 0 sobre 0 y el caso infinito sobre infinito, y todavía no llegué a ese caso. Lo único que hago con esto es pasar de la indeterminación 1 elevado a la infinito, que no conozco, a infinito por 0 o 0 por infinito, que sí conozco cómo se resuelve. Entonces prosigo con lo siguiente. Lo que hago acá es aplicar la fórmula para poder calcular el límite en el caso 0 por infinito. Me dice que si yo tengo la multiplicación de dos funciones, entonces elijo una como f de x y la otra como g de x y aplico la fórmula. En este caso yo tomé que f de x va a ser esta parte, el logaritmo natural. Bueno, entonces siguiendo la fórmula me va a quedar logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 por fórmula dividido la otra función, o sea, g de x, que sería x. Esta sería la f y esta sería la g, la función g. Bueno, me va a quedar de esta forma. Al reemplazar nuevamente para probar a ver qué tipo de indeterminación me queda, lo que observo es que me va a quedar logaritmo natural de 1 más 1 sobre infinito dividido 1 sobre infinito.
1 sobre infinito es 0. 1 más 0, que me da acá, es 1. Logaritmo natural de 1 es 0, entonces me queda 0 sobre 0. Pasé a otro tipo de indeterminación, 0 sobre 0. Y eso yo sí sé cómo resolverlo aplicando regla del L'Hopital. Simplemente derivo numerador y derivo denominador. Entonces procedo a hacer ello. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, tengo que recordarme la fórmula de la derivada del logaritmo natural de una función. Es simplemente a esto lo llamamos argumento, ¿no? El logaritmo natural de algo es igual al algo derivado dividido ese algo sin derivar. Bueno, en este caso el algo es 1 más 1 sobre x. Entonces, 1 más 1 sobre x derivado, ¿cuánto sería? Pues la derivada de 1 es 0 y simplemente tengo que derivar 1 sobre x. Y eso es lo que se hizo acá. La derivada de 1 sobre x, siguiendo la regla de derivación de cociente de funciones, pues el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de x es 1, entonces me queda 1 ahí, dividido x al cuadrado, segundo al cuadrado. Bueno, esta parte se me anula porque la derivada de 1 es 0, por ser constante, entonces esta parte de la resta ya se me anuló, simplemente me queda menos 1 por 1 y eso es menos 1 sobre x al cuadrado. Ahí hallé la derivada de 1 más 1 sobre x. Bueno, entonces siguiendo la fórmula es la derivada de u dividido u. Por eso me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado, la derivada de u dividido u. Todo eso dividido la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Pues ya lo vimos acá. Menos 1 sobre x cuadrado. Entonces pongo acá menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, luego procedo a realizar este cociente de funciones. Lo reescribo como menos 1 sobre x al cuadrado y acá abajo lo que hago es hacer esta suma que está acá, 1 más 1 sobre x. La forma rápida, cuando tenemos este tipo de suma o resta de fracciones, es muy fácil, sería x por 1, x más 1 sobre x. Esa es la forma rápida. Multiplico cruzado, sumo con el número que me queda y divido todo por x. Entonces me queda x más 1 sobre x. Es como cuando, no sé, uno tiene 1 más 3 medios. Entonces, ¿cuál es la forma rápida para hacerlo? Bueno, 2 por 1 es 2, más 3 son 5. Bueno, 5 medios. La forma rápida, cuando tengo ese formato. Simplemente eso es lo que aplico acá. Y me queda x más 1 sobre x. Bueno, eso me queda en el numerador. Y en el denominador ya no puedo hacer más nada. Me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, luego, en este otro paso, ¿qué hacemos? Pues me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito y lo que hago acá es resolver ahora sí la división de fracciones. Recordando cómo se resolvía división de fracciones, escribo la primera fracción como está y multiplico por la inversa de la segunda. ¿Cuál es la inversa de esta? Y pues simplemente x pasa arriba y x más 1 pasa abajo. Y ya está. Dividido menos 1 sobre x cuadrado que ya tenía. ¿Ahora qué hago? Pues veo que acá menos 1 sobre x cuadrado está multiplicando y acá está dividiendo. Entonces lo puedo, ¿qué cosa? Simplificar. Simplifico acá y simplifico acá. Y simplemente me queda el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x más 1. Si evalúo el límite me va a quedar infinito, infinito, infinito más 1, infinito. Entonces, infinito sobre infinito. Esta forma de resolver límites nosotros ya lo sabemos. Sabemos que se puede dividir por la mayor potencia. En este caso x está elevado a la primera, es la mayor potencia, entonces puedo dividir cada término por x, ¿no? Entonces x sobre x dividido x sobre x más 1 sobre x. Esa sería una forma de poder calcular. La otra sería volver a derivar aplicando L'Hopital arriba y abajo. O sea, acá
tenemos las dos formas, haciendo la forma clásica, que es dividir por la mayor potencia, como hice acá. Entonces x sobre x me queda 1, x sobre x me queda 1, y 1 sobre x, 1 sobre x. Como tiende a infinito, este 1 sobre x se me va a 0, y me queda 1 sobre 1, entonces el límite es 1. Pero también podría haberlo hecho directamente siguiendo la regla del L'Hopital. Como me da infinito sobre infinito, ¿qué hago? Vuelvo a derivar, ¿no es cierto? Esto. Derivo esto ahora. La derivada de x es 1. Y la derivada de x más 1 sigue siendo 1. Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, entonces 1 sobre 1 y vuelvo a lo mismo, o sea, 1. Esto sería aplicando la regla del L'Hopital. Bueno, ¿qué es lo que encontré entonces? Pues que el logaritmo natural del límite de esto me da 1. Acá, con este resultado, yo no encontré el límite de el ejercicio original, porque el ejercicio original decía que calculemos el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Y con todo este desarrollo que yo hice acá, lo que hice fue calcular, ¿qué cosa? El logaritmo natural del límite. No el límite mismo, sino el logaritmo natural del límite. Ese valor es 1. Bueno, entonces planteo mi ecuación, que el logaritmo natural del límite que yo estoy buscando es igual a 1. Yo no sé cuánto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x. Lo que sí sé que el valor L que me dé ahí, lo puedo llamar L o como sea, ¿no? O si lo quiero plantear como una ecuación, o sea, el logaritmo natural de algo que yo no sé es 1. Eso es lo que yo logré con todo este desarrollo. Bueno, ¿cómo despejo x de esta ecuación? Pues muy sencillo. Hay que recordar la definición del logaritmo natural. ¿Qué es el logaritmo natural? Pues es lo mismo que tener logaritmo en base e. ¿Vale? Porque en forma general los logaritmos se escriben log, ¿no? Y ahí tengo logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, 1, lo que sea, ¿no? Es decir, cuando el logaritmo, tiene como base el número trascendente e, que es un número especial, así como lo es el número pi, el número e es un número especial. Cuando la base del logaritmo es el número e, entonces lo reescribimos de esta forma, logaritmo natural de, así como está ln, que sería lo mismo que decir logaritmo en base e. Bueno, o sea que acá lo que tenemos es el logaritmo en base e de x tiene que ser igual a 1. Y si recordamos un poco de definiciones del logaritmo, ¿qué era el logaritmo? Pues encontrar un exponente al que yo tengo que elevar la base para que me dé el argumento. O sea, está claro que cuando yo tenía, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4, ¿a qué era igual? Y bueno, a encontrar un número x, pues que al elevar 2 a ese número me dé 4. O sea, esto elevado a esto me tiene que dar esto. Base elevado al logaritmo me tiene que dar el argumento, ¿no? Ahí. Pues entonces, lo mismo está acá. El logaritmo en base e de x tiene que ser igual a 1. Bueno, entonces por propiedad, entonces e elevado a la 1, ¿qué tiene que ser? Ese valor x que estoy buscando. Entonces, e a la 1 tiene que ser x. Pero recordando siempre que x es ¿qué cosa? El límite cuando x tiende a infinito de la función que yo estoy buscando. Ese es el valor que me interesa. Entonces, ¿a qué va a ser igual a x? Bueno, e a la 1, ¿a qué es igual? Todo número, incluso el e, incluso pi, que son números especiales, elevado a la 1, ¿a qué va a ser igual? A e. O sea, cualquier cosa elevado a la 1 es cualquier cosa. Entonces, x, e es igual a x. Si lo doy vuelta, x es igual a e. ¿Qué es lo que hallé? Pues justamente hallé ese valor L que pusimos más arriba. El valor L es el límite cuando x tiende a infinito de la función que yo estoy buscando. Entonces concluyo que el límite cuando x tiende a infinito de
1 más 1 sobre x elevado a la x es igual a e, el número trascendente e, que tiene un valor aproximado de 2,71. Y con eso queda terminado el ejercicio.